Welcome to transitioning to a A caring. poder hacer la transición hacia una economía que le importe. Yo soy Rosa Brink, de la Red de Justicia Fiscal. Me encanta estar con ustedes. Hay traducción al español y al inglés. Si entran a la plataforma, está del lado izquierdo de la pantalla en la opción correspondiente. Ojalá lo hayan encontrado. Y hay una discusión en vivo también del lado derecho. Y ahí pueden ustedes hacerles preguntas a nuestros panelistas. Estoy segura que conocen aspectos de lo que es la economía actual que no le importe, que prioriza las ganancias para ellos. Esto se expuso en un reporte del 2021 y hay 27,000 millones de impuestos que se van a evasión fiscal o abuso fiscal. Estos tasas tributarias de países de bajos ingresos es como la mitad del presupuesto. Imagínense el impacto que hubiera tenido este dinero para poder evitar la pandemia actual y la respuesta que se le dio a la pandemia. Y también estas economías han contribuido en un 8%, pero no tiene que ver con ustedes en esta conferencia. Propiamente, las mujeres son 70% del valor del trabajo bajo, con mala remuneración, pocos beneficios que han sido expuestos. En el trabajo doméstico que subsidia la economía también con este tipo de trabajo. Se estima en 3 trillones o 30% del PIB global, según lo consideren, pero son subestimaciones. Y esto apenas incrementó durante la pandemia de COVID-19. La situación es peor para las que experimentan diferentes formas de discriminación por raza, sexo, orientación sexual, discapacidad, estado migratorio, etcétera. Al mismo tiempo estamos viendo que de manera sin precedentes está violando los derechos humanos de las mujeres y se celebran 25 años de la declaración de Beijing para hacer algo. Cuando el Fondo Monetario Internacional ignora muchas veces esta situación. También tenemos un problema de representación en donde menos de 20% de parlamentarias son mujeres. ¿Cómo nos podemos ir de economías que no les importa nada a las que sí les importe? Quiero recordarles que pueden unirse a la discusión en vivo en la parte superior de la pantalla para hacer preguntas e iremos a las preguntas más tarde en esta sesión. Habrá interpretación simultánea en inglés y en español disponible. Me da mucho gusto presentarles primero a Lynn Segal, profesora y de estudios psicosociales en la Universidad de Londres. Ha publicado muchos libros sobre feminismo y equidad de género. Uno, hacer problema en cuanto a problemas de discriminación y mujeres con goce colectivo. Tiene que ver con políticas de afirmación para las vulnerabilidades e interdependencias. Es parte del colectivo de Care Collective y el manifiesto con respecto a las políticas establecidas. Lynn va a hablar de las crisis múltiples que hemos enfrentado. Lynn, te damos la palabra. Gracias. Muchas gracias. Qué bueno poder estar aquí otra vez hablándoles en la red de justicia fiscal. Hacer la transición a una economía que le importe no podría ser más urgente. Hemos encontrado que hay descuido terrible por las calamidades del momento. Voy a abordar la relevancia que tienen la tributación en la redistribución antes de ir a los dilemas y las complejidades de que se ponga atención y por qué ha sido tan subvaluada. Sabemos que las cifras de COVID-19 del Reino Unido por los epidemiólogos
muestran los efectos tan grandes en salud e inequidad con tasa de mortalidad en áreas pobres muy altas, 25%, de hecho, más altas que lo que es en Inglaterra en general. Esto fue en el año pasado. Estas equidades en salud también se ven en nuestro país en las áreas con mayores privaciones, con también bajas en la esperanza de vida. Y el punto es que no es nada reciente, está perdurando, está nada más exacerbándose por el COVID. Se trata de inequidades evitables, desventajas étnicas, que todas están exacerbadas por tantas décadas de problemas y ahora se amplificó por el COVID. Ahí es donde la justicia fiscal y la redistribución juegan un papel. Todo tiene que ver con lo que ha ocurrido en las décadas recientes de austeridad y el que se bajen los impuestos y rehusarse a la redistribución en este país y en tantos otros países en las últimas 4 décadas. Fue esta urgencia la que nos llevó a redactar el manifiesto de atención o de poder dar mejor atención en los estados de todo el mundo por el momento actual. Y un estado que se debe a que se gasta menos en la atención a todo lo largo, junto con la tercerización de los recursos en mercados globales para incrementar sus ganancias, sus utilidades. Hay inequidades en todos lados que están incrementándose. Esto ha llevado a negar ciertas normas diarias de descuido y abuso. Ya dije que esto fue mucho antes de que llegara el COVID. Y como sabemos en Inglaterra, esto tiene que ver con más de 100,000 personas fallecidas por el COVID a principios del COVID en el Reino Unido, donde tuvimos las tasas de mortalidad más altas. Deberíamos de saber cuánto ha cambiado esto y cuánto tiene que cambiar. Si es que alguna vez queremos estar listos para pandemias futuras, pero más generalmente, ¿qué tan urgentemente hay que darle prioridad a la atención de salud para que todos podamos tener mejor vida y tener un futuro sustentable, algo que sea sostenible? Aquí se tiene que mandar la señal de que el gobierno tiene que saberlo. Quiero hablar de algo a lo que ha llevado a la devaluación de la atención que se da y al bienestar social en atención de salud que se ha desarrollado de esta manera. ¿Cómo podemos darle la vuelta? ¿Cómo hacer una transición para llegar a una economía que le importe, que tenga atención de salud, para que esté justo en la parte central de la economía? Es algo que debería de ser obvio, que el tener atención de salud es vital para poder sobrevivir. ¿Y por qué se ha subvaluado tanto este aspecto? Bueno, como muchos de ustedes sabrán, se ha devaluado porque esto se ve como un trabajo de mujeres que tradicionalmente no se había pagado, no se les consideraba como trabajo, marginalizadas de rutina como no productivas. El feminismo ha dicho que la atención de salud está en el centro de la economía e incluso las políticas reales pueden llevar a priorizar a lo que se había visto tradicionalmente como trabajos no productivos y que sea parte esencial porque no lo ha sido, que permite que las voluntades cambien. Así es que la atención de salud siempre ha tenido sexo o una orientación al sexo o al género, hombres y mujeres, y se ve un gran déficit de atención en los países ricos y tiene que ver con un cambio global de mujeres no blancas que hacen la mayor parte de este trabajo, sea doméstico o fuera. El racismo combinado con el sexismo e inequidad global
devalúan todavía más esta economía de atención. O sea, esta atención que tiene que ver con la raza, etcétera, puede ser lo que se necesita abordar para hacer la transición, porque la atención se subvalúa, se repudia, porque hay una cierta dependencia de la parte varonil que lo considera como una dependencia. Esas nociones de feminismo pensaríamos que podría abordarlo, pero tristemente esto ha sido reforzado en las últimas 4 décadas cuando hemos hecho exultación de una resiliencia individual en cuanto a esto se refiere. Y esto revela la fragilidad humana y la dependencia. Me parece que los ciudadanos y bueno, mujeres, pero también a nivel binario, tienen que entrar a este nivel empresarial de manera equitativa y que no se continúe con esta teoría de dependencia. Pues es desafiante, algo que genera conflicto, que tiene vulnerabilidad, que lleva a mortalidad y hay una ambivalencia, ansiedades en estas relaciones, porque fácilmente por las dificultades que existen en hacer el trabajo, pueden llevar a resentirlo. Son estos retos en la atención lo que hace necesario que tengamos las infraestructuras sociales, los ingresos, la redistribución, que nos pueda ayudar a todos nosotros a atender a otros. Todos necesitamos tener el interés y hacer trabajos de atender a los demás para que mucha gente no reconozca esta dependencia o interdependencia entre ellos mismos y que puedan cuidarse ellos solos por sí mismos. O sea que tenemos que hacer la transición a la economía de atención si es que tenemos algo bueno igual y algo que nos permita vivir en sociedad, porque si no lo hacemos, si negamos nuestra independencia, le da combustible, incrementa los temores que puedan proyectarse hacia aquellos que son etiquetados como dependientes. Y esto tiene que ver con la falta de atención, el que no nos haya importado y que se está incrementando si no actuamos prontamente para lograr el cambio. Muchas gracias. Perdón por la distracción. Fue muy elocuente y muy claro porque tenemos que cambiar de inmediato. A continuación tenemos a Andreas Chatzidakis. Andreas es profesor en Mercadotecnia en la Universidad de Londres con doctorado de la Escuela de Negocios, que ha trabajado en políticas de consumo, el papel de la atención y racionalidad en el consumo diario, que tiene que ver con muchas publicaciones y revistas como coeditor de la teoría del mercado, editor senior de Citi, con trabajo editorial en diferentes publicaciones y una publicación de ética de consumidor. Ha coeditado un libro, Ethics, Morality and Consumption, perspectivas interdisciplinarias con el doctor Eric Shaw y el doctor Michael Quarantine. Y acaba de terminar la coautoría que se llama Asuntos Temporales en Mercadotecnia con la profesora Liz Parson. Y actualmente coorganiza ESC, patrocinando seminarios de éticas de consumidor con esta perspectiva. Como verán, la lista de publicaciones que tiene es larguísima. Va a compartir con nosotros la manera como él entiende la economía y los mercados y la relación que tienen con la atención y todas las cuestiones que están relacionadas con esto. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por esta presentación. En los próximos 10 minutos quiero presentarles una parte adicional del manifiesto que complementa a qué nos estamos refiriendo con el mercado y con esta industria del cuidado, la economía de la atención y del cuidado. Algo que queremos que quede muy claro es que los economistas no promueven esto. Tenemos que ir más allá de las economías para que nos podamos ayudar
y cuidar entre nosotros. Esto incluye no solamente a los consumidores, al mercado principal, sino también dar cuidado intangible y tangible en las comunidades, en los estados. Por eso, el alcance de la parte económica se debe de reinventar en la sociedad. Este principio de atención global. Aquí tenemos varias alternativas, hemos escuchado ya varias perspectivas de el tema del género, pero necesitamos una nueva visión económica para que nos ayude a entender la sociedad y que sea parte del mundo viviente. También estamos de acuerdo con muchos autores el hecho de que la atención y los flujos de mercado no se pueden separar. Hay muchas razones del por qué. Unas ya se mencionaron aquí. Hay algunas formas de trabajo individual para la atención. Son cualidades que no se pueden medir. Los mercados solamente pueden asignar servicios con base en el poder, pero esto no es muy bueno para la justicia económica y menos para la discusión de la justicia penal, para la justicia fiscal, perdón. Como muchos filosofistas lo han argumentado, los mercados son conocidos por la corrupción y por afectar las normas y los valores. Por ejemplo, si les interesa esta información, pueden visitar la página de laeconomiadelcuidado.com. Pero, ¿qué hemos hecho para tener un mayor mundo con atención? En este manifiesto expresamos 2 puntos que resumiré. Primero, decimos que hay que quitarle a todas las infraestructuras el aspecto de artículos, de mercancía, de mercado. El capital financiero se debe de quedar aquí y no se debe de ir offshore. Y en segundo lugar, también tenemos que preguntar si los mercados pueden hacerse cargo de la atención, del cuidado. ¿A qué nos referimos con mercado? Cuando lo tenemos en mente, es una institución del mercado liberal, del mercado capitalista que inunda todos los aspectos de nuestras vidas y los destruye. Pero tenemos que reconocer que no todas las actividades del mercado son tan negativas. Sí tenemos que construir y reconocer aquellas alternativas ecosocialistas que ya existen. Esto tiene que ser parte de nuestra resistencia. Las alternativas sociales sí toman diferentes formas. Hay cooperativas, nacionalizaciones, asociaciones locales y todas estas estrategias se aseguran que los consumidores estén en contacto con los receptores de la atención, del cuidado. Este manifiesto vincula directo a los productores con los consumidores. Hay estructuras de España que algunos estimados dicen que representa el 10% del PIB. Bueno, aquí ya los tenemos en las sociedades locales. La atención, el cuidado ya es un principio organizado, pero hay que volver a regular los mercados existentes. Hay algunos que ya tienen este enfoque ecosocialistas. Las leyes actuales no están de acuerdo con esto. Hay que mejorar también este neoliberalismo. Tenemos que contar con sistemas tributarios muchos más transparentes y hay que hacer una redistribución que nos ayudará a tener externalidades ambientales, económicas, para lograr una representación política más robusta en todas las escalas en nuestra vida cotidiana.
Concluimos con eso y estoy listo para preguntas si las tienen. Y es la presentación de Verónica. Gracias. Gracias, Andreas. A continuación, escucharemos a Verónica Montufar, oficial de Equidad y de Género de esta Federación de Sindicatos que representa a 13 millones de representantes, quienes de ellos son 6 millones mujeres en 64 países. Se cubre el sector de servicios en todos los países. Está acreditado también como una organización y tiene asociaciones con compañías que están a cargo del cuidado. Juega un papel muy importante para dar servicios públicos. Es socióloga, politóloga, con una maestría en sociología política. Empezó a trabajar en el ISP en el 2002 como oficial de género e igualdad en el campo de organizar a las mujeres. Desde el 2015 fue nombrada oficial de género y en 2019 se convirtió en oficial de género e igualdad. Tiene mucha experiencia en investigación, derechos humanos, y es educadora del sindicato en el Centro de Sindicatos de Ecuador. Ella va a estar hablando con nosotros sobre las 5 R's del manifiesto, que ha sido firmado por varias organizaciones en todo el mundo. No las confundan con las 4 R's de la tributación, por favor. Les repito que tenemos traducción simultánea, la pueden activar en la parte de abajo de su pantalla. Tenemos también funciones de chat a la derecha y es momento de darle la palabra a Ver. Muchísimas gracias, Rose, y es un placer estar aquí compartiendo mesa de discusión junto con Lynn y con Andreas. Sí, yo quiero partir de lo que tú has planteado. La ISP tiene una misión sociopolítica que no solamente actuar en el mundo del trabajo de los servicios públicos, sino defender los servicios públicos desde un enfoque de derechos humanos, pero también con una dimensión interseccional y de género. Eso nos posiciona ante una coalición internacional de avanzada por la justicia social, y por eso somos parte también del movimiento por justicia fiscal en el mundo. Plantear que la dimensión de género es una dimensión transversal en nuestro trabajo y por lo tanto uno de los puntos de mayor preocupación en este momento de crisis de la pandemia es justamente la crisis sobre el cuidado. Y la crisis en el cuidado, no única y exclusivamente en el plano de lo que representa para el trabajo de las mujeres, para el trabajo remunerado de las mujeres, para el trabajo no remunerado de las mujeres, sino lo que implica esa crisis de cuidado en términos de la comodificación del cuidado, la mercantilización del cuidado y la financiarización del sector cuidado como uno de los puntos de intensificación de los procesos de acumulación de capital. Y en ese sentido, esta preocupación y este análisis desde nuestra organización internacional ha planteado la necesidad de mudar, de cuestionar y de plantear alternativas frente a la visión predominante de lo que es la economía del cuidado y el concepto de economía del cuidado. Y en este sentido hemos visto que el concepto es un concepto que, si bien parte de una dimensión de del pensamiento feminista en el tema del reconocimiento del aporte económico del trabajo de cuidado como central al desarrollo y al sostenimiento de las sociedades, pero también como central a la acumulación de capital, vemos que este concepto termina siendo un concepto que abre el tema de la comodificación y que abre el espacio para la entrada del mercado en el sector
por lo tanto, pensamos que en este momento es insuficiente, es limitado y es necesario plantear un concepto en términos de teoría, pero también en términos políticos, un nuevo concepto frente al tema de la organización social del cuidado. Es decir, mudar de este concepto de economía del cuidado a un concepto más amplio, más integral de organización social del cuidado, que implica cómo las necesidades del cuidado están siendo llevadas adelante, organizadas en función de los diferentes actores del cuidado en la sociedad. ¿Y quiénes son esos actores del cuidado en la sociedad? Las familias, la comunidad, el Estado y en esta estructura capitalista también el mercado, ¿sí? Y es ahí donde ponemos nuestro mayor criticismo y nuestro mayor punto de interrogación en términos de lo que ya aquí tanto Lynn como Andreas han dicho, el tema de la incompatibilidad de esta lógica de capital, esta lógica de comodificación con el tema de el cuidado como un bien público, como una responsabilidad colectiva, como un bien común. Y en ese sentido, entonces, la organización social del cuidado tal cual está, es una organización injusta, desigual, inviable, y por lo tanto, nuestra propuesta es trabajar en la reconstrucción de una nueva organización social del cuidado que pueda realmente dar cuenta de estas injusticias y lograr transformar la realidad. Y por lo tanto, también poder transformar el tema del peso que tiene esta injusticia, esta injusta organización social del cuidado en el trabajo de las mujeres y en la explotación del trabajo de las mujeres. ¿Qué implica entonces la reconstrucción de la organización social del cuidado? Descolocar la lógica del capital, posicionar la lógica del cuidado, como les había planteado, como un bien público, como un bien común, y posicionar la definición de cuidado como un derecho humano universal. Es decir, que esta nueva lógica implica la reconstrucción de una nueva ética del cuidado que tiene en el centro el cuidado como un derecho humano. Y en el momento que planteamos el cuidado como un derecho humano, entra entonces el rol del Estado y es ahí donde pensamos que es importante el poder coadyuvar fuerzas para lograr hacer que esto sea una discusión central y una discusión que realmente mueva las estructuras fundantes del cuidado y transite hacia el cuidado como un bien común, como un bien público y como un derecho humano universal. Y en ese sentido, la ISP junto a otros movimientos de carácter internacional, de la justicia fiscal, de los derechos humanos, feministas, lanzamos un manifiesto por la reconstrucción de la organización social del cuidado en la idea de generar un movimiento global que posibilite esta discusión y esta presión social, esta fuerza social para esta transformación de esta lógica y una nueva lógica fundante. Y es aquí cuando este manifiesto plantea estas 5 R's distintas a las 4 R's de la justicia fiscal, pero absolutamente complementarias. Y esas 5 R's implican esta ética irruptiva que, en primer lugar, plantea el reconocimiento, reconocer el valor económico y social del trabajo de cuidado y el reconocimiento del derecho humano al cuidado, recompensar el trabajo de cuidado en función de el trabajo decente y todo lo que implica el salario igual por un trabajo de igual valor, la representación, la negociación, el estar en la mesa de discusión, el reducir el trabajo de cuidado de las manos de las mujeres, el redistribuir, ¿sí?, de las manos de las mujeres, por un lado, pero de las manos de la familia
de la comunidad hacia los servicios públicos, hacia los sistemas públicos de cuidado. Y algo fundamental, y es el que nos vincula al tema del financiamiento público, el tema de reivindicar el rol fundamental del Estado en la provisión, gestión y propiedad de los sistemas de cuidado que transformen las relaciones de género. Esta ética es una ética en contravía, estoy terminando, ¿sí? Es una ética en contravía, es una ética irruptiva y es una ética que quiere romper con el asistencialismo, con la filantropía y finalmente con la caridad que hemos visto que es la lógica de la gobernanza global en el Foro Generación de Igualdad de París. Hemos visto cómo se han recogido 40 billones de dólares americanos para financiar la implementación de la plataforma de Beijing, y esos 40 billones vienen de este asistencialismo filantrópico y finalmente caritativo que desinstitucionaliza el rol del Estado y las finanzas públicas como el rol fundamental para lograr generar política transformadora. Entonces, pienso que esta transición es una transición a fundar esta posibilidad de generar el cuidado como un bien público, como una responsabilidad social, pero además de eso, a lograr dotar de capacidad, de responsabilidad y de acción a las finanzas públicas para lograr realmente financiar de manera progresiva y sistemática la igualdad de género. Me quedo aquí entonces para ver si es que podemos seguir en la parte de abajo de su pantalla. Tenemos también funciones de chat a la derecha y es momento de darle la palabra a ver. Tenemos más preguntas. Las pueden compartir en la parte derecha de la plataforma. Mientras tanto, yo haré algunas preguntas de seguimiento que preparé para esta sesión. Primero, es una pregunta para Lynn. ¿Podrías detallar más sobre el centrar el cuidado más allá de las personas y el planeta? ¿Qué opina al respecto? En el capítulo 2 de su manifiesto hablaban sobre las diferentes categorías de la atención y del cuidado, humanas y las no humanas. ¿Me puedes ayudar con esta pregunta? Y después regresamos con más preguntas. Gracias. Bueno, no vamos directo de lo que vemos como la atención práctica a la del planeta. Creo que es importante poner énfasis, como lo han dicho, a que la atención, el cuidado, no es nada más manos a la obra, sino es también cuidar entre nosotros, atendernos en nosotros y preocuparnos por lo que le pasa a todo, porque todo esto es parte de la atención y del cuidado. Todos somos interdependientes. Esto salió a la luz más que nunca ahora con el COVID. Hay que vacunar también a los países pobres, ya que si no, también se puede regresar la ola. Hemos sido muy lentos para ayudar a la vacunación en India, no me queda duda de eso. Pero definitivamente todos estamos interconectados. Por ejemplo, el cambio climático también habla del hecho de cómo estamos interconectados. En el manifiesto también hablamos de que tener un cuidado adecuado requiere de recursos públicos, de expandir esto a toda la
comunidad. Expander los recursos a la comunidad nos lleva ya a temas nacionales, a compartir recursos. Y eso nos lleva todavía más allá a pensar en el futuro y a pensar, por supuesto, en el cambio climático y todas las cosas que están ocurriendo. No solo la pandemia, sino el calentamiento, las inundaciones, todas estas situaciones que están ocurriendo en todas partes del mundo. El calentamiento, cómo ataca esto aparte de los Estados Unidos y cómo pone presión. Bueno, todo esto nos indica que necesitamos una noción extendida de la atención y del cuidado. Siempre hemos considerado que el cuidado es algo que hace la mujer en su casa y que a nadie más le debe de interesar. Así no es así. Dejar a la mujer sola en la casa no nos ayuda tanto. Lo tenemos que ver como parte de toda una interdependencia. Todos compartimos esta responsabilidad. Es importante tener a la mujer en la fuerza laboral, pero en cambio, en lugar de cambiar la fuerza laboral, hay que permitir horarios que dejen a la mujer también en la casa, pero hay que expandir todos estos temas para cuidarnos entre nosotros y que nos lleve a esta vista expandida de cuidar entre todos, que esa es parte de la atención y al cuidado del mundo, de los recursos y de la actividad humana para ligarla con la falta de especies, la diversidad y todos estos temas que nos están abrumando. Este enfoque de manos a la obra nos lleva a este otro enfoque de ver todos los desplazamientos que se dan en el mundo. Y esto es parte de lo que significa la transición a un mundo que importa, un mundo que le importa, un mundo de cuidado. Hay muchas cosas que vienen en este manifiesto. Quiero hablar de todo, pero pueden tener ya una idea que este manifiesto nos da una visión más expandida de lo que es la atención, el cuidado, lo importante que es para poder tener un futuro sustentable para nuestros hijos. Excelente, muchísimas gracias. Tengo una pregunta que se la voy a pasar primero a Andreas. ¿Podrías presentar algunos de los mecanismos no mercantiles para que hablen de el valor distributivo, los reconocimientos del cuidado? Hay muchos ejemplos de mecanismos no mercantilistas del mercado, pero nos gustaría escuchar más al respecto. Te paso la palabra y regreso con una pregunta similar para Verónica. Pero primero, Andreas, gracias por esta pregunta que es tan adecuada, que se relaciona muy bien con lo que acaba de mencionar Lynn. Siempre pensamos, o mucha gente piensa en el cuidado como algo familiar o como algo muy íntimo. Una lección que he aprendido personalmente participando en estructuras de solidaridad y en mercados es que veo que se tratan de hacer las cosas de manera diferente. Por definición, siempre hay espacios de cuidado y de participación democrática. Pero lo que he experimentado en estos lugares es que prácticamente por definición se obligan a relacionarse entre ellos. Por ejemplo, en formas horizontales que no se
alejan a través de el dinero o de la mano de obra. Los invitamos a volver a pensar este tipo de conceptos, cómo cuidar las cosas después de la vida y también en términos de su historia, de dónde vienen. Y por supuesto, esto se liga directamente con estos productores. Yo digo que el cuidado es un aspecto central en esta alternativa, que es parte de las economías, mecanismos no mercantiles, que fue la palabra que usaron, me parecen. Yo creo que la atención y el cuidado puede ser el centro de esta actividad también. Por supuesto, tomará una forma diferente cuando hablemos ya de un mercado mayor, un mercado más institucionalizado. Sin embargo, creo que la experiencia diaria nos dice que este tipo de iniciativas nos permiten ver que es posible tener este tipo de alternativas menos mercantilistas que toman en cuenta el cuidado. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta doble para Verónica. Ténganme paciencia. Primero, retomando la pregunta que acabamos de hacer sobre los ejemplos de mecanismos de mercado y de cuidado. Y una pregunta de Liz Nelson. La pandemia ha mostrado el interés del sector privado en el sector salud, que no es nada nuevo para ti. ¿Se podrá regular el sector? Esa será la respuesta. ¿Cuál es el papel que juegan los gobiernos? Bueno, técnicamente son 3 preguntas en una. Si nos la contestas, regresamos después con una breve ronda de preguntas también. Me parece que es muy interesante la experiencia comunitaria que existe a nivel de América Latina, particularmente en nuestros pueblos indígenas, ¿no? Sobre el tema del cuidado no única y exclusivamente en la estructura familiar, sino el cuidado como una responsabilidad colectiva de la familia ampliada, de la comunidad en la que se desarrolla. En ese sentido, por ejemplo, uno de los planteamientos muy interesantes que se está poniendo en discusión en la nueva constitución chilena es que la nueva constitución involucre el tema del cuidado también desde esta perspectiva de plurinacionalidad. Es decir, el poder generar estas experiencias también como un proceso de conocimiento y de acciones que ya están en curso y que pueden entrar en esta reorganización o reconstrucción de la organización social del cuidado. Entonces creo que existen esas experiencias y creo que es muy importante recuperarlas. Simplemente un llamado de atención frente a ello, porque particularmente en lo que viene de nuestros pueblos originarios en América Latina, es también el tema de poder cuestionar el tema del rol y el trabajo de las mujeres en esta provisión de servicios de cuidado comunitarios, que también creo que tiene que ser puesto en discusión. Sobre el otro punto, por supuesto que el nivel de entendimiento, digamos, el nivel de diálogo social que posibilita la sindicalización y la puesta en escena de las condiciones del trabajo decente dentro de los servicios de cuidado, ya sean estos públicos o sean estos privados, de alguna manera tiene que ser un tema de regulación frente a la avanzada de la explotación del trabajo. Vemos justamente que particularmente en los sectores o en los países en donde se ha dado experiencias de financiarización del sector cuidado, esta financiarización está a costa de la desregulación laboral y por lo tanto esa desregulación laboral está a costa de la pérdida de derechos colectivos en el mundo del trabajo. Entonces, el tema de
un mayor espacio para derechos colectivos en el mundo del trabajo, del cuidado, es uno de los puntos fundamentales de discusión y creo que es uno de los puntos fundamentales de poner en el debate. El manifiesto de reconstrucción de la Organización Social del Cuidado plantea una de sus R's en el tema de el trabajo decente y la posibilidad de generar estos mecanismos al interior. Y sobre el tema de mirar alternativas de cómo avanzar, yo creo que es fundamental la coalición social y es fundamental el poder entrar en diálogo. Y creo que este momento, este ejercicio que hemos hecho de conversación con Lynn, con Andreas, contigo, creo que nos pone en la necesidad de entrar en diálogo de estos dos manifiestos. Estos dos manifiestos tienen que conversar uno con otro para ver qué alternativas de construcción colectiva tenemos en el futuro. Yo diría, más allá de una economía cuidante, más allá de una caring economy, creo que es ya en una dimensión más general, un mundo cuidante, un universo cuidante, porque estamos planteando también la necesidad de la estabilidad y la sostenibilidad planetaria, ambiental, ¿no? Gracias, Verónica. Y quisiera hacer una ronda de preguntas de cierre para garantizar que terminamos a tiempo. Ya sé que he hablado mucho, pero podemos seguir hablando después de esta sesión. Quisiera hacerles dos preguntas para que ustedes vean cómo quieren contestarlas. Como es una conferencia de la Red de Justicia Fiscal, ¿cómo lograr la redistribución? ¿Cuál sería una lección que nos podamos llevar para una economía más cuidante, como se mencionó, que cuide mejor? Vamos a seguir en el orden en el que les vaya indicando, con Lynn a la cabeza. Bueno, los voy a contestar en orden inverso. Tenemos que comenzar aceptando nuestra futilidad compartida y la interdependencia para poder transicionar a un mundo de cuidado. Y lo que involucra, se trata que los muy ricos son los que pueden satisfacer sus necesidades porque pueden pagar por ellas y los demás no. O sea, crear algo similar a una asociación justa, equitativa, implica tener justicia social. Hemos visto la inequidad obscena que se está incrementando cada vez más a raíz del COVID, con los súper ricos y corporaciones que ven por ellos mismos incrementando en 27-30% su riqueza el año pasado, mientras que los pobres se volvieron más pobres y con más inequidades, más desigualdad. O sea que hay que volver a pensar en esto, en lo que es un sistema fiscal adecuado, justo, haciendo que los súper ricos paguen sus impuestos. Todos los evitan. No está bien hacerlo. La gente como Trump, pues esto también ha sido lo que ha ocurrido en muchas instancias. Nunca vamos a tener un mundo en el que podamos vivir adecuadamente hasta que no comencemos a ser justos con los impuestos. Hay tanto ingreso por impuestos que se podría usar cuando comenzáramos a hacerlo desde el principio. Es sencillamente absurdo que los pobres sean los que mantengan vivos todas las entidades para proporcionar bienestar y los súper ricos aparentemente están como inmunes, como que viajan en otro espacio. Es obsceno lo que está ocurriendo. Tenemos que ver esta interdependencia compartida entre nosotros si es que queremos aspirar a un buen futuro para todos y poderlo extender a un sistema fiscal adecuado para poder tener la adecuada recolección de impuestos que se necesita. Gracias, Lynn. Fuiste muy clara. Es una disposición de pagar impuestos. Bueno, sobre la primera parte,
Sí, estoy de acuerdo. Esto es algo que me parece que en el manifiesto no se ha expresado del todo bien. El trabajo de la Red de Justicia Fiscal lo aborda. Todos los pasos que se sugieren en el sitio en internet y las Rs de las que se ha hablado son clave para poder tener los recursos y poder facilitar la redistribución y participación democrática pragmática en todos los pasos de la vida. Hay que ver la justicia fiscal en este sentido. Y en segundo lugar, sobre las lecciones, pues estoy muy de acuerdo con Lynn, pero yo agregaría algo más. También tenemos que reconocer que se liga a lo que dijimos antes, que las economías que tienen vulnerabilidad, interdependencia, debilidad, es visible, existe. Durante la crisis del coronavirus hubo cientos de estructuras afectadas y en Europa estaban haciendo, cuidándose entre sí a un nivel óptimo y cuidándose a la distancia también. Y también enfrentando juntos la crisis. O sea, sí existe en la economía, este tipo de economía, pero no es a menudo de la que hablamos. Y por supuesto no es el tipo de economía que puede prevalecer a menos que comencemos a reconocer que sí hay formas de hacerlo, aprender formas para lograrlo y pensando cómo lo podemos escalar también a todas las estructuras. Muchas gracias. Gracias, Andreas. Verónica, nos vamos contigo. Diría que uno de los temas principales, para mí el fundamental, es el enfoque centrado en los derechos humanos y a partir de ahí la recomposición y la restauración de la responsabilidad del Estado hacia el bien común y no la captura del Estado por parte de los sectores de poder económico nacional, internacional, transnacional. Creo que el enfoque centrado en derechos humanos es fundamental para poder hacer de ese Estado un actor del bien social y un actor de la justicia social. Eso diría. Gracias, Andreas. Verónica, nos vamos contigo. Pues todos ustedes han sido muy diligentes y han cumplido con el tiempo. Quiero responder a una pregunta que pusieron en el chat sobre algunos artículos. No hemos compartido nada en la plataforma ni tampoco tenemos los documentos como tal, pero va a ser una nota que me llevaré conmigo para que lo compartamos, el manifiesto y también todo lo que se relacione con los colectivos de cuidado. Me voy a cerciorar de que esto quede claro y me disculpo por no haberlo tenido disponible hasta el momento de hoy. Los invito, por supuesto, a leer, firmar, compartir estos manifiestos de cuidado. Los instamos, los alentamos a todos a que establezcan conexiones para que veamos cuáles son los siguientes pasos en estas acciones. Quiero resumir brevemente, pero primero quiero agradecer a nuestros oradores, a Lynn Segal, Andreas Chaditzik, Verónica, no por sus contribuciones de hoy nada más, y que ustedes hayan ido a la vanguardia con sus manifiestos, sino por todo lo anterior y lo de hoy. Quiero agradecerles por el tiempo que le han dedicado y también a la Red de Justicia Fiscal, a todo el grupo de Conexión Global y lo que tiene que ver a nivel estratégico en esta conferencia. Quiero resumir esto para una economía justa, solo en caso de que requieran ustedes más para reconocer esto, pero también desde un punto de vista feminista, la transición y tener el tiempo suficiente y dar respuesta de género a todos los sistemas involucrados para todos y condiciones de trabajo que sean decentes
que requiere que los estados cumplan con sus obligaciones sociales. Entonces, lograr los derechos universales, incluyendo la no discriminación, calidad de derechos humanos y evitar la discriminación. Esto hay que aclararlo muy bien. Por favor, quédense a la sesión inmediatamente después, que va a haber una presentación magistral de un economista ecuatoriano que participó en las elecciones presidenciales del 2021. Nos quedan unos minutos para cerrar y entonces regresaremos con ustedes para dar sugerencias de 1 minuto ya para el cierre. Para enfatizar de lo que estamos hablando es lo que se ha usado como tercerización y privatización. No hay para nada rendición de cuentas en lo que sucede. El tener una sociedad que cuida o que sea cuidante tiene que ver con la disponibilidad que tengamos todos para poder tener una voz sobre nuestros recursos, que nos importe más el mundo, que nos importemos más entre nosotros, porque no tenemos control en lo que está sucediendo y nos hemos vuelto víctimas de prejuicios y de culpar a los que son más débiles en la sociedad. Todo lo que se ha hecho con tercerización ha afectado esto. Es parte de que todos seamos capaces, todos los agentes en el mundo, que se tengan presente cuál es el estado del cuidado a nivel mundial. Andreas, estoy totalmente de acuerdo con Lynn. Pensar de una manera similar. No considerar a las sociedades individuales como de consumidores, sino de manera más colectiva. En una sociedad en donde podamos reconocer a los miembros de la comunidad, a los ciudadanos, a los estudiantes, etcétera, contra únicamente consumidores que se diferencian a sí mismos de otros. Y esta es una lucha que estamos teniendo para trabajar hacia una sociedad que tenga mejor cuidado, que sea cuidante, que lo podamos hacer de una manera constructiva. Yo salgo motivada y convencida en que es necesario seguir poniéndole pensamiento profundo, pensamiento más claro a la construcción de esta nueva ética del cuidado que parta de su descomodificación, su desmercantilización y genere este hecho de ser reconocido como un derecho humano fundamental y como un bien común. El cuidado como uno de los comunes de la humanidad. Creo que es importante seguirle poniendo mirada teórica, política y encuentro de diferentes actores en esos niveles. Gracias a todos ustedes por quedarse con nosotros. Quédense, por favor, para la siguiente sesión que va a comenzar en 1 minuto, que será la conferencia magistral de Andrés Arauz, un economista ecuatoriano que participó en las elecciones presidenciales del 2021. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos.